Reparación de objetos metálicos. El oficio de soldador de arco ofrece como una de las grandes actividades a realizar la reparación de objetos metálicos. Esta actividad consiste en reacondicionar un objeto metálico a su estado original, por haber sufrido un deterioro o rotura. Para realizar esta actividad, es necesario que tengas a la mano todo el equipo de seguridad que se ha recomendado, ya que de no ser así, estás expuesto a sufrir un accidente de quemadura o corte. Recuerda también tener el espacio de trabajo en las condiciones adecuadas, ya que esto también puede afectar tu seguridad. Una vez que hayas tomado en cuenta cada una de estas indicaciones, podrás iniciar el trabajo. Para iniciar el trabajo, es importante que tomes en cuenta las siguientes indicaciones para verificar que la máquina trabaje adecuadamente. Leer el manual del fabricante de la máquina para soldar. Conectar la máquina a la instalación eléctrica. Conectar cable del portaelectrodo con algún electrodo y sujetar la pinza de tierra a la pieza que se va a soldar. Poner la máquina en funcionamiento. Ver que trabaje adecuadamente. Y apagar la máquina para seguir con el procedimiento. De igual forma, es importante que use las herramientas adicionales como son las tenazas, martillo para quitar escoria, martillo de bola, cincel, cepillo para limpiar el área de trabajo, prensa con pinzas, destornillador, pinzas de presión, pulidora, esmeril, etc. Para ejemplificar este trabajo, consideremos una mesa que tiene una fractura en la sujeción del poste que conecta a dos de sus patas. Entonces, tienes que hacer el análisis del objeto roto para ver en qué condiciones se encuentra. Podrás observar que el poste que se conecta con la pata contiene los residuos de soldadura anterior. Es de suma importancia identificar qué tipo de material es el que se soldará, que en este caso será un PTR con espesor de 1/4 de pulgada y un ancho de 1,5 pulgada. Esto te permitirá escoger el tipo de electrodo que vas a utilizar en el trabajo, que en esta ocasión será un electrodo 6013. Es importante que realices una pequeña prueba de soldado antes de soldar totalmente la pieza. Así tendrás la seguridad de que el electrodo se fundirá de manera correcta. Esto lo puedes verificar poniendo el amperaje adecuado en la máquina para soldar, que será entre 80 y 120 amperes de acuerdo al diámetro del electrodo que vas a utilizar, que en este caso es de 1/8 de pulgada y el material que se soldará. Una vez que has identificado las condiciones de la pieza y el tipo de electrodo que utilizarás en el trabajo, procederás a pulir el material a soldar con una pulidora manual que tenga un disco de desbaste fino para quitar todo el exceso de soldadura vieja y asegurar que no exista ninguna dificultad para aplicar la soldadura nueva. La pieza queda totalmente firme. Recuerda verificar que la pinza de tierra esté conectada a la pieza que se soldará y poner el electrodo correspondiente en el portaelectrodo, que en este caso será 6013-5. Posteriormente, aplicarás la soldadura en las partes que están sueltas. Para ello, es importante dejes una pequeña distancia de 2 milímetros entre cada uno de los materiales. Esto para que la soldadura nueva penetre y una las dos piezas uniformemente. En este caso, aplicarás la soldadura en las 4 aristas del PTR, donde se unirá con la pata de la mesa, ya que de esta manera se realizará una soldadura correcta. Es importante que hagas el cordón en 2 ocasiones, por cada arista, y no olvides quitar la escoria cada vez que realices un cordón. Cuando finalices todo el proceso de soldadura, debes pulir las 4 aristas con la pulidora para dar una imagen estética al producto terminado. Durante todo este proceso, es importante que cuides la calidad de tu trabajo. Recuerda mantener toda tu área limpia, tomar en cuenta cada uno de los aspectos de seguridad y limpiar los desperdicios generados al finalizar el trabajo. De igual forma, es importante sugerir al cliente pintar la zona que se soldó para completar la estética de la pieza, así como evitar sobrepesos en las zonas de espesores delgados, ya que esto puede generar un desprendimiento de las piezas soldadas. No olvides mencionarle a cualquier persona que se encuentre a tu alrededor que dirigir la vista directamente a la pieza en el momento que se está soldando puede generar un daño permanente en sus ojos. Ahora, con esta microclase,
tiene las herramientas para reparar algún objeto metálico roto con soldadura de arco. Soldado de lámina. La soldadura autógena u oxiacetilénica es el proceso de unión de metales por medio de una combustión donde los metales no se funden, sino que llegan a un punto donde se llevan hasta una temperatura en la que presenten una cierta afinidad con un metal de aportación o con la otra pieza y se unen al tomar la temperatura ambiente. De acuerdo a lo anterior, en esta microclase se verá el soldado de una lámina con soldadura autógena. Antes de comenzar con el proceso de corte, debemos portar el equipo de seguridad, el cual es polainas y casaca de cuero, zapato de seguridad con casquillo de acero, careta, gafas, guantes de cuero de manga larga, manguitos de cuero, mandil de cuero y protección respiratoria contra gases o humos tóxicos. Así como tener en cuenta las medidas de seguridad para dicha práctica, como mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, evitar las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo, almacenar los tanques alejándolos de contactos eléctricos, separados de las fuentes de calor y protegidos del sol, limpiar periódicamente la boquilla del soplete, utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete, comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el maneral. Los tanques en servicio se deben mantener en posición vertical y en sus carros. Contar con extintores a la mano. No trabajar cerca de objetos inflamables o combustibles. Evitar tocar o llenar las válvulas de los tanques con aceite, grasa o combustible, ya que pueden explotar. No tocar piezas recientemente cortadas con la mano. No trabajes con equipo que sospeches que está defectuoso, como mangueras con fugas. Para detectar las fugas, utiliza jabonadura. Con esto podemos empezar a soldar o realizar cualquier corte con nuestro equipo de autógena. Ya que contamos con el equipo y medidas de seguridad, requerimos el equipo o herramienta de trabajo, que básicamente es cilindros de acetileno y oxígeno, válvulas, reguladores, manómetros, boquillas, carro transportador de cilindros, accesorios de sujeción y de tasado, quitaescoria y soplete para soldar. Una vez mencionado todo el equipo de seguridad y de soldadura que debemos tener, comenzamos el proceso de soldado de lámina por medio de soldadura autógena. Este proceso depende del calibre o espesor del material, ya que de acuerdo a este se escogerá la boquilla con la que debemos soldar. Entre los diferentes calibres o espesores que podemos tener, encontramos que son del calibre 7 hasta el 28, siendo el del 28 el más delgado de todos. Es importante recordar que de acuerdo al calibre de la lámina, utilizaremos la boquilla del soplete, ya que una más grande o más chica puede dificultar el soldado de esta, al no ser el diámetro requerido para ese espesor. Supongamos que las láminas que vamos a soldar son de 6.3 milímetros. Para este caso, se usará una boquilla número 5 y nuestro método de soldadura será hacia la derecha, ya que nuestra pieza tiene un espesor por arriba de 6 milímetros. Primero acomodamos las piezas de la forma en que se soldarán y para nuestro ejemplo será a tope. Fijaremos las piezas con alguna prensa manual o alguna herramienta de sujeción, cuidando que éstas no queden cerca de la superficie que se soldará, ya que de ser así, se puede deformar nuestra herramienta. Limpiamos las piezas con solvente, como puede ser thinner, quitando todo aceite, grasa o pintura que puedan contener las láminas a soldar. Esto ayudará para que cuando se suelden las piezas queden totalmente adheridas. Después verificaremos que las válvulas del soplete estén bien cerradas, para posteriormente abrir poco a poco las válvulas de los tanques, hasta que el manómetro de entrada marque entre 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 psi cada uno.
En nuestro ejemplo, la presión de trabajo que los manómetros de salida indicarán será de 2.5 bar, 35.56 psi. Recuerda que tanto el acetileno como el oxígeno deben tener la misma presión para que la flama sea constante, por lo que la flama que se usará será la neutra. Recuerda verificar con espuma que las uniones del equipo de soldadura autógena no tengan fugas, ya que si existe alguna, puede provocar un accidente. Posteriormente, utiliza el creador de chispas o chispero para encender la flama con el acetileno y abre ligeramente la válvula del oxígeno que se encuentra en el soplete para hacer la flama neutra. Recuerda ponerte las gafas oscuras antes de empezar a soldar. Cuando se tenga la flama neutra estable, toma el material de aportación, varilla, que puede ser de bronce, ya que este material tiene la propiedad de expandirse y retraerse junto con el material base, que en este caso son las láminas o cualquier otro tipo de varilla, y calienta la punta uniformemente. Después métela en el fundente. Cuando la saques, se habrá quedado en toda la superficie de la varilla que calentaste. Esto le ayudará a hacer de mejor forma la soldadura. Ahora las dos láminas a unir que se encuentran en posición a tope se deben calentar donde se hará la unión. Mantén el soplete a una distancia de aproximadamente 3 a 5 milímetros sobre ellas. Cuando se tornen color naranja brillante, empieza a agregar el material de aporte por delante del soplete y poco a poco, con movimientos circulares, funde la varilla a lo largo de la unión a tope. Cuando llegues al final de la unión, pasa la flama a lo largo de esta para hacer derretir de nueva cuenta el material de aporte. Esto ayudará a que la soldadura elimine cualquier poro que pueda haber quedado del proceso. La soldadura debe verse uniforme, lo cual indica que se hizo un buen trabajo. Al final de hacer esto, la pieza se encontrará caliente, por lo que puedes dejar que se enfríe con la temperatura ambiente o aplicar un poco de agua. Puedes repetir el procedimiento para otras uniones o espesores de piezas y con ello utilizar una boquilla diferente o cambiar el método de la aplicación de soldadura autógena. Reparación de uniones metálicas. La soldadura autógena resulta muy útil para fabricar o reparar uniones metálicas de alguna estructura o producto, como mesas o sillas. Tanto en la industria como en el hogar, el soldador autógeno se enfrenta a diferentes reparaciones. En esta ocasión hablaremos de la reparación de uniones metálicas, qué daños se producen en las estructuras y por qué se suscitan. Para realizar la reparación, primero debemos portar el equipo de seguridad, el cual es polainas y casaca de cuero, zapato de seguridad con casquillo de acero, careta, gafas para soldadura autógena, guantes de cuero de manga larga, manguitos de cuero, mandil de cuero y protección respiratoria contra gases o humos tóxicos. Pero recuerda que aunque portes el equipo de seguridad individual, no estás exento de los accidentes, ya que si no tomas en cuenta las medidas de seguridad, podrás provocar algún accidente, tanto para tu persona como las de alrededor de tu zona de trabajo. Algunas medidas de seguridad que debes recordar son: mantén la ropa libre de aceite o grasa y evita tocar la válvula del oxígeno cuando se tiene grasa en la mano o en el guante, ya que esto puede provocar que explote el tanque. También evita que le caiga grasa o aceite a los cilindros. Utiliza gafas protectoras cuando elimines con un cincel la escoria de una soldadura. No lleves en el bolsillo cerillos ni encendedores de gas o de líquido y mantén llamas, chispas y calor lejos de los cilindros de oxígeno. No trabajes con equipo que sospeches que está defectuoso, como mangueras con fugas. Cerciórate de que las demás personas estén protegidas contra los rayos de la luz antes de empezar a soldar. No trabajes en lugares cerrados o que no cuenten con ventilación. Transporta los cilindros en diablos, carretillas o montacargas. Los cilindros deben estar siempre verticales, principalmente los de acetileno, porque si se encuentran en posición horizontal pueden explotar. Detecta fugas en las mangueras aplicando jabonadura. Ya que tienes tu equipo y conoces las medidas de seguridad para dicha actividad,
Podemos reunir nuestra herramienta de trabajo y para esto necesitaremos cilindros de acetileno y oxígeno, válvulas, reguladores, manómetros, sopletes, boquillas y carro transportador de cilindros, herramientas de sujeción y quita escoria. Es importante conocer los defectos que se pueden producir en una unión soldada. Estos pueden originarse en el tipo de varillas utilizadas o por las deformaciones producidas por el intenso calor aportado, anomalías o discontinuidades del cordón. Si se les aplica un esfuerzo mayor a la resistencia que tienen o bien por el paso del tiempo, dado que están expuestos a la intemperie. Estos defectos son deformaciones. Se producen en el momento de la soldadura. El material depositado y zonas vecinas a la unión alcanzan temperaturas muy altas que al enfriarse se contraen. Si las piezas no están bien sujetas, pueden producirse contracciones que originan deformaciones, tales como acortamientos o deformaciones angulares. Para evitar que se produzcan deformaciones, la soldadura debe efectuarse sin que se aporte excesivo calor. Penetración insuficiente. Se produce si el chaflán de la soldadura no está totalmente lleno o cuando el contacto entre el metal base y el metal de aportación no está completo en toda su superficie. Fisuras o grietas. Las fisuras o grietas pueden originarse en forma interna o externa. Puede que la causa se encuentre en el uso del material de aporte inadecuado por el paso del tiempo o que se ha producido un enfriamiento de la soldadura demasiado rápido, generalmente en piezas de espesor de 12 a 20 milímetros que no han sido precalentadas. Otros defectos que se pueden suscitar son la porosidad o inclusión de escoria. Para la corrección de las deformidades se puede emplear alguno de los siguientes procedimientos. Enderezado con o sin aplicación de calor. Remoción de la soldadura o soldaduras que originan la deformación, seguido de una nueva soldadura, considerando las medidas de prevención adecuadas. Eliminación o adición de metal donde sea posible. Las fisuras o grietas deben ser tratadas con urgencia, dado que tienen una velocidad de crecimiento muy elevada, ya que ambos extremos son muy puntiagudos, especialmente cuando la pieza está sometida a una tensión mecánica alta o a un aumento de temperatura muy grande. Cuando una unión sufre una rotura, al reparar es importante tener en cuenta que debe soldarse todo el espesor de la pieza, o lo que es lo mismo, a hacer una soldadura de penetración total. En función de la geometría de la pieza y de la rotura, deben hacerse los chaflanes correspondientes para asegurarnos de obtener tal penetración y hacer el número de cordones o capas de cordones necesarios hasta rellenar la pieza. La posible solución para alguno de estos defectos es volver a realizar el diseño de la unión, o bien se puede poner un refuerzo en la parte afectada de la unión. En general, un refuerzo es un componente que se añade a una pieza sometida a un esfuerzo superior a su resistencia, con la finalidad de aumentar el espesor efectivo de la pieza y así también su resistencia. En general, para realizar la reparación de una unión o pieza se deben seguir estos pasos. Preparar el material o pieza a reparar, es decir, limpiando restos de grasa y aceite con disolvente, retirar óxido y suciedad con cepillo o lija, todo esto para que la pieza esté lo más limpia posible. Una vez preparada, debes identificar de qué material es la pieza, ya que al no seleccionar el aporte adecuado, se pueden efectuar los defectos antes mencionados. La calidad del material de aporte debe ser similar a la del material base. Fija la unión a reparar con los accesorios de sujeción para facilitar el trabajo. Precalienta la pieza a la temperatura que corresponde según su composición y espesor. Recuerda seleccionar la boquilla adecuada para el espesor del metal. Una vez precalentada la pieza, agrega fundente al material de aporte o varilla y realiza los cordones de soldadura necesarios para rellenar o reparar la unión defectuosa. Recuerda siempre limpiar restos de escoria al finalizar cada cordón, para que no se produzca porosidad e inclusiones de escoria en la unión soldada. Ya conoces los posibles defectos que se pueden producir en las uniones de soldadura y cómo corregirlas. Por lo tanto, la ocupación de soldador es realmente importante,
ya que algunas máquinas automatizadas no pueden realizar dichas reparaciones en ciertos productos o estructuras.